En este año 2026, la misma pantalla de cristal que nos causa ataques de ansiedad a las 8 de la mañana con correos urgentes, notificaciones incesantes, todo ese ruido. El caos diario. Exacto. Esa misma pantalla está siendo utilizada por más de 500 millones de personas para hacer exactamente lo contrario, que es, digamos, silenciar el mundo. Es una paradoja fascinante, ¿no? Totalmente. Y por eso hoy en nuestro análisis a fondo queremos desglosar cómo una aplicación ha logrado tomar el dispositivo más estresante de la era moderna, el teléfono celular, y convertirlo en una herramienta para el descanso mental y espiritual. Así es. Tenemos sobre la mesa los documentos y, bueno, toda la estructura de la Biblia App, específicamente la plataforma YouVersion, que es un ministerio digital de Life Church. La misión de nuestra exploración hoy es desarmar los mecanismos de esta plataforma. Claro, ver cómo funciona por dentro. Sí, entender cómo sus herramientas están diseñadas, no solo para digitalizar un texto antiguo, porque eso sería muy fácil, ¿verdad? Sino para contrarrestar la fatiga crónica contemporánea y proponer, un descanso real en Cristo, mediante una intimidad diaria con Dios. Y fíjate que el contexto de esa fatiga es fundamental para entender por qué la plataforma funciona a esta escala tan masiva. 500 millones de instalaciones, 500 millones, no es una coincidencia. Es un número absurdo. Es un síntoma de una necesidad global. Hoy en día, el cerebro humano opera bajo una carga constante. No se trata simplemente de estar cansados al final de la jornada laboral. Es una sobreestimulación crónica. Sí, para visualizarlo un poco mejor para quienes nos escuchan, a mí me gusta pensar en el procesador de una computadora portátil moderna. A ver. Ya no es solo tener, muchas pestañas abiertas en el navegador. Es tener el procesador corriendo al 100% de su capacidad intentando renderizar, un entorno caótico en 3 dimensiones todo al mismo tiempo. Y los ventiladores sonando al máximo. Exacto. Los ventiladores a punto de explotar, la batería se desploma en minutos y el sistema entero está, a punto de colapsar por sobrecalentamiento. Así es como se siente navegar por las dificultades diarias ahora, en pleno 2026. Totalmente. Y ahí es donde entra la disonancia cognitiva. Claro. Entonces la gran pregunta que va a guiar esta conversación es, ¿cómo encajan textos escritos hace milenios en un panorama digital tan sumamente saturado? ¿Cómo logran ofrecer un descanso genuino sin convertirse en otra obligación estresante dentro de la lista de tareas? Pues para empezar a desenredar esto, hay que observar cómo los propios desarrolladores de la plataforma definen su propósito. En los materiales que analizamos, la misión explícita no es simplemente leer o estudiar de forma académica. El objetivo declarado es, y cito textualmente, alentando y desafiando a buscar la intimidad con Dios a diario. Y esa palabra, intimidad, cambia por completo el paradigma de cómo uno interactúa con la aplicación. Me quiero detener ahí un segundo. Sí, dime. Porque el uso de esa palabra específica a mí me genera algunas dudas. A ver, si el problema central es el estrés, el agotamiento, esa mente sobrecalentada de la laptop que hablábamos, ¿por qué la fuente enfatiza la intimidad? ¿Por qué no usar términos que son más, modernos y clínicamente aceptados? Cosas como relajación mental, desconexión o el famosísimo mindfulness. Claro, suena contraintuitivo. Sí, parece que apuntan a algo muy distinto con lo de intimidad. Es que es una distinción crucial, fíjate. Bajo la óptica de estos textos, el mindfulness la relajación general, a menudo lo que buscan es vaciar la mente. O simplemente observar el estrés desde afuera, como un espectador. Poner la mente en blanco, digamos. Exacto. Es un proceso de aislamiento y quietud. Sin embargo, la plataforma plantea que el vacío en sí mismo no es suficiente para reparar el agotamiento del espíritu humano. La intimidad implica relación. Relación con un otro. Correcto. Sugiere que el antídoto contra el caos no es el silencio absoluto, sino la conexión con una presencia específica, en este caso, lo divino. No se trata de aislarse del ruido y encerrarse en un cuarto oscuro, sino de encontrar un ancla firme dentro de ese ruido. ¡Wow! Un ancla dentro del ruido. Y creo que eso nos lleva directamente al texto central que los desarrolladores destacan como el versículo del día en nuestra fuente. El Salmo 42.
Ese mero. Salmo 42, versículo 1 específicamente, en la traducción Reina Valera 1960. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un texto poderosísimo. Es innegable que tiene un peso poético muy fuerte. Sí, pero el error más común que comete la gente es interpretar esa poesía como una imagen pastoral, idílica, suave. Claro, como de tarjeta de felicitación. Exactamente. Cuando leemos este salmo hoy en día, la tendencia moderna es imaginar una pintura renacentista. No, un pequeño ciervo de Disney bebiendo tranquilamente de un arroyo cristalino en medio de un bosque verde con pajaritos. Ajá, la imagen de la paz total. Pero la etimología y el contexto biológico de esa palabra, bramar, destruyen por completo esa ilusión pacífica. Ah, sí. A ver, cuéntame de eso. El bramido es el sonido de un animal en estado absoluto de supervivencia. Es un grito gutural causado por la desesperación y una deshidratación severa. Ese ciervo está exhausto, posiblemente herido, huyendo de depredadores. O sea, no está paseando. Para nada. Su búsqueda de agua es una cuestión de vida o muerte inminente. Está a punto de colapsar. Ese detalle anatómico y biológico cambia la lectura drásticamente. O sea, convierte un verso que parecía de tarjeta de felicitación en una radiografía brutal de la ansiedad moderna. Exactamente. Los documentos de la plataforma utilizan este texto para establecer su diagnóstico de la condición humana en 2026. Señalan que el verdadero descanso en Cristo comienza precisamente al reconocer esa misma sed desesperada. Ujú. El agotamiento actual no es un simple ¡ay, qué ganas de irme de vacaciones a la playa! No, es el clamor visceral de un alma que se está secando por el ajetreo implacable. La plataforma asume que la gente llega a la aplicación en ese estado de deshidratación extrema. Entiendo el diagnóstico. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero, sigo teniendo un conflicto con el lenguaje que usa la aplicación en su misión. A ver, ¿con qué parte? Mencionamos al principio que buscan alentar, lo cual, bueno, tiene lógica. Pero también dicen que buscan desafiar a lograr esa intimidad. Sí. Si alguien llega a la aplicación en un estado de deshidratación emocional, exhausto, tras una jornada de, 14 horas de trabajo, la palabra desafío suena a más trabajo, Suena pesado. suena a tener que escalar una montaña con una mochila llena de piedras cuando apenas puedes mantenerte en pie. ¿Por qué plantear la paz como un desafío? Es una excelente observación. Y la respuesta es porque el descanso espiritual profundo requiere ir en contra de la inercia del mundo moderno. A ver, explícame eso. Piensa en cómo está diseñada la tecnología actual. Todo está hecho para la fricción cero frente a la distracción. Deslizar el dedo por una pantalla viendo videos cortos de 15 segundos es un acto pasivo, requiere cero esfuerzo y te ofrece una inyección de dopamina instantánea. Claro, el famoso scroll infinito. Exacto. En contraste, centrar la atención en textos que demandan una reflexión interna es por definición un esfuerzo. La plataforma reconoce que superar esa adicción a la inmediatez para lograr un momento de conexión profunda es un desafío constante. No es algo que se dé por arte de magia. Claro, el error es pensar que la intimidad espiritual es equivalente a un día de spa pasivo, Ujú. donde alguien simplemente se acuesta en una camilla, recibe un masaje, mientras suene musiquita de cascadas de fondo y ya está. Sí, la realidad mecánica es muy diferente. Es más parecida a la rehabilitación de un músculo atrofiado, ¿no? La configuración predeterminada de la sociedad actual, nuestra configuración de fábrica hoy en día, es la hipervigilancia y la distracción constante. Ir en contra de eso requiere mucha intencionalidad. Exactamente. Requiere presentarse al gimnasio para entrenar la atención, incluso en los días donde, francamente, no hay ni una gota de energía. Y aquí es justo donde entra la genialidad de la ingeniería de la propia aplicación. Porque si los desarrolladores reconocen que enfocar la mente es un esfuerzo colosal hoy en día, lo que han hecho es invertir sus recursos en eliminar toda la fricción logística posible. Han quitado el peso muerto de esa barra de pesas en el gimnasio. Tal cual. Pues analicemos esa ingeniería de accesibilidad, porque revisando la fuente, los números son abrumadores. Para empezar, ofrecen la plataforma de manera completamente gratuita. Ujú. No hay un modelo de suscripción premium escondido, no hay muros de pago, no hay compras dentro de la aplicación. Y lo que me parece más notable, cero publicidad, cero.
Y eso no es un detalle menor. Aparte, albergan más de 2.400 versiones de la Biblia en más de 1.600 idiomas. Es un nivel de accesibilidad tremendo. Es masivo. Y quiero volver a lo de la publicidad, porque la ausencia de anuncios es, desde una perspectiva de carga cognitiva, una de las decisiones de diseño más importantes para fomentar esa intimidad. Sí, a ver, hablemos de eso. Imagínate el costo neurológico de estar inmerso en una lectura sobre, digamos, el perdón o la redención. Estás intentando calmar tu sistema nervioso, bajando las revoluciones, Ajá, estás concentrado. y de repente, ¡boom!, la pantalla estalla con un anuncio de 15 segundos sobre seguros de automóviles o de cómo invertir en criptomonedas. No, bueno, te saca por completo, se rompe el hechizo. El cambio brusco de contexto destruiría el enfoque de inmediato. Al mantener este ecosistema libre de monetización por anuncios, la plataforma funciona como un verdadero espacio seguro para la mente. Está aislando a la persona del mercado de la atención que domina absolutamente el resto del dispositivo. Es un oasis en medio del teléfono. Y sobre la variedad de versiones, al principio a mí me parecía excesivo tener más de 2.000 traducciones. O sea, ¿para qué tantas? Suena a demasiado. Sí, pero luego entiendo que la barrera del lenguaje antiguo es una de las principales razones por las que la gente sencillamente abandona estos textos. Al ofrecer múltiples dialectos y adaptaciones modernas que hablen como la gente habla hoy, se reduce significativamente la energía mental necesaria para decodificar las palabras. Ujú. Entonces, eso permite que la poca concentración que te queda al final del día vaya directamente al significado profundo y no a intentar descifrar español del siglo XVI. Así es, se minimiza la fricción de entrada al máximo. Pero, fíjate, la verdadera joya de la corona de esta app, en términos de adaptación a las dificultades diarias de 2026, es su enfoque en el audio. Ah, el audio, claro. La plataforma le hace un énfasis enorme en las Biblias disponibles en audio y en la capacidad de descargar todo el contenido para uso fuera de línea. Y esto, si lo piensas, es una respuesta directa a la excusa y objeción universal del mundo moderno. El famosísimo no tengo tiempo. Exacto. No me da la vida, no tengo tiempo de sentarme a leer. Es una táctica de integración muy aguda, porque convierte los tiempos muertos en espacios utilizables. Totalmente. El trayecto al trabajo, el tiempo apretujado en el transporte público o actividades mecánicas en la casa como lavar los platos, barrer. Todo ese ajetreo automático de pronto se transforma en una ventana para escuchar. Sí. Sin embargo, aquí voy a ser de abogado del diablo y voy a cuestionar esta idea por un momento. Adelante, a ver. Hay una tradición milenaria que asocia lo sagrado con el silencio, con la separación del mundo secular, con la quietud absoluta de un templo o una iglesia. Entonces, escuchar un texto sagrado a través de unos audífonos mientras está atrapado en un embotellamiento de tráfico, rodeado de bocinas, humo y estrés puro, ¿no arruina la experiencia? Es una buena pregunta. O sea, ¿no sería mejor compartimentar nuestra vida y guardar esas lecturas para un momento de verdadera calma en la noche? Es una objeción súper válida y de hecho toca el corazón de lo que podríamos llamar teología práctica moderna. Compartimentar suena ideal en la teoría. Suena hermoso. Ajá. El problema es que, en la práctica, esperar el momento de verdadera calma perfecta casi siempre resulta en no hacerlo nunca. Porque ese momento nunca llega. Nunca llega. La Agenda de 2026 sencillamente no permite esos márgenes de tiempo libre. Lo que la aplicación propone no es que el tráfico reemplace la quietud del templo, sino que santifica el caos mismo. Santifica el caos. ¿Qué frase? En lugar de exigir que el usuario se retire del mundo y se vaya a una montaña para encontrar a Dios, la plataforma utiliza el formato de audio para llevar el texto sagrado directamente al epicentro del estrés diario. Tiene mucho sentido si volvemos a la biología del ciervo sediento del Salmo que hablábamos antes. A ver cómo lo conectas. Pues si hay una deshidratación severa, intentar beber, 4 litros de agua de una sola vez el domingo por la mañana en la iglesia te va a causar malestar. Te vas a ahogar. Exacto. Y además no evitará que tengas una sed terrible el resto de la semana. La hidratación efectiva en cualquier ser vivo requiere constancia. Así que el uso del audio en el ajetreo diario funciona como un goteo constante. Un suero. Ándale, un suero. Pequeñas dosis de perspectiva y paz distribuidas estratégicamente a lo largo de las horas más tensas de la semana.
de lunes a viernes. Es una excelente forma de visualizar la mecánica del hábito. Y esto además se complementa con herramientas de personalización dentro de la propia interfaz del app. Sí, di que tienen cosas como resaltado de colores. Exacto. Resaltado de colores, la creación de imágenes con versículos para compartir en redes sociales y espacios para agregar notas, ya sean públicas o privadas. Y ojo, estas funciones no están ahí solo para que se vea bonito. Tienen un propósito psicológico. Sirven como anclajes táctiles. Al interactuar físicamente con la pantalla del celular para subrayar una frase que resonó contigo mientras escuchabas el audio, se genera una retención de memoria muchísimo mayor. Es una interacción activa. Estás haciendo algo. No es un consumo pasivo como ver la televisión. Bien. Entonces, recapitulando, hemos establecido que han resuelto el problema del acceso al hacerlo gratis. Ujú. Han eliminado los anuncios para proteger la atención de la gente. Y han integrado el audio para vencer la barrera de no tengo tiempo. Pero aquí surge otro obstáculo monumental. ¿Cuál? La inmensidad del contenido en sí. La Biblia no es un librito de bolsillo. No, es una biblioteca. Es una biblioteca entera escrita a lo largo de siglos. Para una mente que ya sufre de fatiga por decisiones en su trabajo y sobrecarga de información diaria, abrir una aplicación con miles y miles de páginas puede causar lo que llamamos parálisis por análisis instantánea. Sí, el famoso ¿por dónde empiezo? Exacto. ¿Cómo logran que el usuario no se sienta abrumado y cierre la aplicación al segundo de abrirla? La respuesta estructural que diseñaron para ese problema es la sección de planes de lectura y devocionales gratis. Y es brillante, porque los desarrolladores han tomado prestadas las mejores prácticas del diseño de interfaces modernas, la misma arquitectura que usan las redes sociales para crear hábitos compulsivos, ¡Wow! pero invirtiendo la carga del contenido. El objetivo explícito de estos planes, según la fuente, es lograr que la persona se involucre con la palabra, y cito, un poco cada vez. Poco cada vez. Es el principio básico de los microhábitos. Es fascinante ver cómo logran fraccionar una teología inmensa y compleja en pequeñas porciones digeribles para mentes que están totalmente agotadas. Así es. Y los documentos que estamos analizando muestran una variedad inmensa de estos planes. Hay planes históricos, temáticos, hay uno llamado Cristo al Centro, otro Días Contigo. Hay para todo. Sí, pero el material de origen destaca dos planes específicos que parecen diseñados milimétricamente para las ansiedades contemporáneas que vivimos. Uno se titula Renovar mi mente, que tiene una duración de 10 días, y el otro se llama Fe sin filtro, viviendo lo real con Dios, y este dura solo 5 días. Estos dos planes que mencionas son estudios de caso perfectos sobre cómo abordar el agotamiento. Tomemos el primero, Renovar mi mente. Estructurado en 10 días, es un ataque frontal directo a la sobrecarga cognitiva. A ver, explícame la psicología detrás de eso. Quien diseñó este plan entiende perfectamente que una persona que está lidiando con ataques de pánico o ansiedad generalizada un martes por la tarde no tiene la capacidad mental para procesar tratados filosóficos complejos o leer 3 capítulos seguidos. Claro, el cerebro no da para más. Exacto. Entonces, al limitar la lectura a un plan de 10 días con fracciones súper breves cada día, se crea un mapa con límites claros. Le estás diciendo a tu sistema nervioso, tranquilo, no tienes que entenderlo todo hoy, solo necesitas concentrarte en estos 3 minutos. Es como recetar batidos de proteínas cognitivos. Me gusta esa imagen. Sí, porque son densos en nutrientes, son fáciles de consumir rápidamente y están pensados para personas que simplemente no pueden sentarse a digerir una comida completa de 3 tiempos. Exactamente. Y luego tenemos el otro plan, el de 5 días, Fe sin filtro. A mí me llama mucho la atención porque ese título es una respuesta muy directa a la era de las redes sociales. Totalmente. A la era de Instagram y TikTok. Vivimos en una cultura donde la presentación externa lo es absolutamente todo. Cada foto está editada con filtros, cada opinión en Internet está calculada para maximizar la aprobación pública o los likes. Precisamente. Y ese plan aborda la crisis de autenticidad que eso genera. Porque hay una falsa creencia, muy arraigada, de que acercarse a lo divino requiere presentarse con una moralidad impecable, peinado, bañado y con las emociones totalmente bajo control. Una fachada de perfección religiosa. Exacto. Y Fe sin filtro desmantela esa fachada.
Enseña, basándose mucho en la tradición de los lamentos que hay en los textos antiguos, que el descanso verdadero llega cuando uno interactúa de manera cruda y honesta con su propio dolor. Sin esconder las heridas. Permite que la frustración, la duda y hasta el enojo por las circunstancias difíciles de la vida tengan un espacio legítimo frente a Dios sin la necesidad de ponerles un filtro de positividad tóxica. Oye, eso es muy profundo. Y de nuevo, estamos hablando de que son solo 5 días. Pero aquí tengo que aportar una dosis de escepticismo sobre estas duraciones. A ver, tírala. Invertir 5 o 10 minutos diarios durante una semanita suena muy bien en papel. Es un buen eslogan. Sin embargo, estamos hablando de contrarrestar niveles de estrés y ansiedad que se han acumulado durante años y años de vivir hiperconectados. Sí, es un daño estructural. Entonces, ¿realmente se espera que un tallercito de 5 días cure la fatiga mental de la era moderna? Porque honestamente suena a una solución mágica o a un truco publicitario para ganar descargas. Es una duda muy válida. Y es fundamental entender que estos planes cortos no están diseñados como curas milagrosas. De hecho, si la plataforma los presentara así, sería un reduccionismo muy peligroso. Sería vender humo. Totalmente. La psicología detrás de estos formatos cortos es la de establecer una línea base de supervivencia. Piénsalo así. Cuando alguien está siendo arrastrado por la corriente de un río rápido y se está ahogando. Ajá. El primer objetivo no es enseñarle a construir una balsa sofisticada con troncos y cuerdas. El primer objetivo es lograr que se aferre a una rama sólida para que simplemente deje de tragar agua. Claro, es una medida de estabilización de emergencia. Triaje puro. Correcto. Estos planes actúan como esa rama en el río. Construyen la mínima disciplina necesaria para reconectar y hacer una pausa. Rompen, aunque sea por 3 minutos, el ciclo de la distracción incesante. Y fíjate, una vez que se completa un plan de 5 días, la persona experimenta una pequeña victoria psicológica. Esa sensación de logro fomenta el inicio de otro plan de 10 días, luego quizá uno de 21 días, y así gradualmente se va reentrenando el músculo de la atención y la intimidad que estaba atrofiado. No solucionan tu vida en una semana, pero cambian la trayectoria de tus hábitos. Eso tiene muchísimo sentido. Es crear inercia positiva. Exacto. Bueno, para recapitular el viaje analítico que hemos hecho hoy sobre estas fuentes, empezamos con un diagnóstico muy claro. El año 2026 ha llevado nuestra capacidad mental al límite, dejando la batería emocional parpadeando en rojo para la mayoría de las personas. Y ante ese panorama tan desolador, el análisis nos muestra que la respuesta de esta plataforma no es decirnos que huyamos hacia un monasterio aislado en las montañas, sino identificar esa fatiga como la sed visceral que se describe en el Salmo 42 y atenderla con un realismo práctico impresionante. Un realismo que se ejecuta, como hemos visto, mediante un diseño de sistema brillante. Totalmente. La aplicación combate la fricción ofreciendo acceso gratuito sin la interferencia tóxica de la publicidad. Aprovecha el mismo dispositivo que nos genera el ajetreo para inyectar audios sagrados en medio del caos, ya sea en el transporte o lavando los platos. El suero en medio del tráfico. Exacto. Y finalmente, fragmentan la abrumadora cantidad de información histórica en estos mapas guiados cortos para evitar la parálisis del usuario y fomentar hábitos que sean manejables en el día a día. Es, digamos, la redención táctica del teléfono celular. Usar la infraestructura misma de la distracción para construir enfoque. Es darle la vuelta al sistema. Y esto nos lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan. Algo que surge al observar uno de los elementos técnicos más mundanos en la parte inferior del documento fuente. Ah, ya sé a qué vas. Sí, hay un aviso legal estándar en letra chiquita que dice: YouVersion utiliza cookies para personalizar su experiencia. El clásico aviso. Es la típica advertencia de rastreo digital que aparece en absolutamente todas las páginas web de la actualidad cuando entras. Es el tejido conectivo de la economía de la atención, básicamente. Todo el Internet comercial se basa en ese rastreo continuo. Exacto. Todos sabemos cómo funciona ese ecosistema hoy. Los algoritmos y las cookies rastrean cada movimiento que hacemos, cada segundo de retención visual en un video, cada clic, con el único propósito de mantener a la mente atrapada en la pantalla. Las plataformas gigantes personalizan el contenido para maximizar nuestra indignación, o fomentar el consumo compulsivo de compras, o simplemente mantenernos en un bucle infinito de entretenimiento pasivo para vender anuncios. Se apropian de nuestra atención sin que nos demos cuenta. Es la tecnología modelando la psicología humana a escala industrial. Tal cual. Pero
Analicemos las implicaciones de aplicar ese mismo mecanismo técnico en un entorno de intimidad espiritual. ¿Qué sucede si se toma esa idea técnica de personalizar la experiencia y se usa de manera intencional a nuestro favor? A ver, desarrolla eso. Al resaltar ciertos versículos con colores, al crear notas sinceras sobre las dificultades de tu semana, al elegir conscientemente planes devocionales enfocados como renovar mi mente, le estás dando información a la plataforma para que ajuste su contenido a ti. Claro. Básicamente estás programando o hackeando tu propio algoritmo digital de la vida. Pero esta vez lo estás orientando hacia el descanso profundo en lugar del consumo frenético. Es brillante. Es darle la vuelta a las reglas del juego. Usar el motor de personalización, que normalmente te causa ansiedad y te hace comprar cosas que no necesitas, para crear una cámara de eco de tranquilidad y de perspectiva eterna. Y esa es la reflexión profunda que queremos dejar sobre la mesa tras analizar estas fuentes en nuestro espacio de hoy. Si la realidad ineludible es que los dispositivos móviles van a seguir existiendo, exigiendo nuestra atención y enviando alertas durante todo el bendito día. ¿Por qué no van a desaparecer? No, llegaron para quedarse. Entonces, ¿cómo cambiaría la química de nuestro cerebro? ¿Y cómo se transformaría nuestro nivel de estrés diario si la notificación más importante que apareciera en nuestra pantalla de inicio no fuera un correo urgente del jefe, sino un recordatorio del siervo del Salmo? Una invitación, ahí mismo en tu celular, a hacer una pausa en medio de la corriente rápida de la vida para beber, un poco cada vez, de una fuente de agua fresca. ¡Qué gran manera de cerrar! Te deja pensando en qué notificaciones estamos dejando entrar a nuestra mente. Exactamente. Ahí se las dejamos para que lo reflexionen.